El hombre mediocre. Sección 5, capítulo 1. El hombre mediocre. 3. Entorno del hombre mediocre. 4. Concepto social de la mediocridad. Esta es una obra del maestro José Ingenieros. 3. Entorno del hombre mediocre. Con diversas denominaciones y desde puntos de vista heterogéneos, se ha intentado algunas veces definir al hombre sin personalidad. La filosofía, la estadística, la antropología, la psicología, la estética y la moral han contribuido a la determinación de tipos más o menos exactos. No se ha advertido, sin embargo, el valor esencialmente social de la mediocridad. El hombre mediocre, como en general la personalidad humana, solo puede definirse en relación a la sociedad en que vive y por su función social. Si pudiéramos medir los valores individuales, graduarían en ellos una escala continua, de lo bajo a lo alto. Entre los tipos extremos y escasos, observaríamos una masa abundante de sujetos más o menos equivalentes, acumulados en los grados centrales de la serie. Vana ilusión sería la de quien pretendiera buscar allí el hipotético arquetipo de la humanidad, el hombre normal que buscara ya Aristóteles. Siglos más tarde, la peregrina ocurrencia reapareció en el torbellinesco espíritu de Pascal. Medianía, en efecto, no es sinónimo de normalidad. El hombre normal no existe, no puede existir. La humanidad, como todas las especies vivientes, evoluciona sin cesar. Sus cambios óperanse desigualmente en numerosos agregados sociales, distintos entre sí. El hombre normal en una sociedad no lo es en otra. El de hace 1000 años no lo sería hoy ni en el porvenir. Morel se equivocaba, por olvidar eso, al concebirlo como un ejemplar de la edición Princeps de la humanidad, lanzada a la circulación por el supremo Hacedor. Partiendo de esa premisa, definía la degeneración, en todas sus formas, como una divergencia patológica del perfecto ejemplar originario. De eso al culto por el hombre primitivo había un paso. Alejáronse, felizmente, de tal prejuicio los antropólogos contemporáneos. El hombre, decimos ahora, es un animal que evoluciona en las más recientes edades geológicas del planeta. No fue perfecto en su origen, ni consiste su perfección en volver a las formas ancestrales, surgidas de la animalidad simiesca. De no creerlo así, renovaríamos las divertidísimas leyendas del ángel caído, del árbol del bien y del mal, de la tentadora serpiente, de la manzana aceptada por Adán y del paraíso perdido. Quetelet pretendió formular una doctrina antropológica o social acerca del hombre medio. Su ensayo es una inquisición estadística complicada por inocentes aplicaciones del abusado. La virtud está en el medio. No incurriremos en el yerro de admitir que los hombres mediocres pueden reconocerse por atributos físicos o morales que representen un término medio de los observados en la especie humana. En ese sentido, sería un producto abstracto, sin corresponder a ningún individuo de existencia real. El concepto de la normalidad humana solo podría ser relativo a determinado ambiente social. ¿Serían normales los que mejor marcan el paso, los que se alinean con más exactitud en las filas de un convencionalismo social? En este sentido, hombre normal no sería sinónimo de hombre equilibrado, sino de hombre domesticado. La pasividad no es un equilibrio, no es complicada resultante de energías, sino su ausencia. ¿Cómo confundir a los grandes equilibrados, a Leonardo y a Goethe, con los amorfos? El equilibrio entre dos platillos cargados no puede compararse con la quietud de una balanza vacía. El hombre sin personalidad no es un modelo, sino una sombra. Si hay peligros en la idolatría de los héroes y los hombres representativos, a la manera de Carlyle o Emerson, mas los hay en repetir esas fábulas que permitirían mirar como una aberración toda excelencia del carácter, de la virtud y del intelecto. Bobbio ha señalado este grave hierro, pintando al hombre medio con rasgos psicológicos precisos. Es dócil, acomodaticio a todas las pequeñas oportunidades,
adaptabilísimo a todas las temperaturas de un día variable, avisado para los negocios, resistente a las combinaciones de los astutos, pero dislocado de su mediocre esfera y ungido por una feliz combinación de intrigas. Él se derrumba siempre, enseguida, precisamente porque es un equilibrista y no lleva en sí las fuerzas del equilibrio. Equilibrista no significa equilibrado. Ese es el prejuicio más grave. El hombre mediocre equilibrado y del genio desequilibrado. En sus más indulgentes comentaristas, este pretendido equilibrio se establece entre cualidades poco dignas de admiración, cuya resultante provoca más lástima que envidia. Alguna vez recibió Lombroso un telegrama decididamente norteamericano. Era, en efecto, de un gran diario y solicitaba una extensa respuesta telegráfica a la pregunta presentada con la sugerente recomendación de un cheque. ¿Cuál es el hombre normal? La respuesta desconcertó, sin embargo, a los lectores. Lejos de alabar sus virtudes, trazaba un cuadro de caracteres negativos y estériles. Buen apetito, trabajador, ordenado, egoísta, aferrado a sus costumbres, misoneísta, paciente, respetuoso de toda autoridad, animal doméstico. O, en más breves palabras de Horacio, no somos más que números, nacidos para consumir recursos. Con ligeras variables, esa definición evoca la del filisteo. Producto de la costumbre, desprovisto de fantasía, ornado por todas las virtudes de la mediocridad, llevando una vida honesta gracias a la moderación de sus exigencias, perezoso en sus concepciones intelectuales, sobrellevando con paciencia conmovedora todo el fardo de prejuicios que heredó de sus antepasados. En estas líneas refléjanse las invectivas ya clásicas de Heine contra la mentalidad que él creía corriente entre sus compatriotas. Por su parte, Schopenhauer, en sus aforismos, definió al perfecto filisteo como un ser que se deja engañar por las apariencias y toma en serio todos los dogmatismos sociales, constantemente ocupado de someterse a las farsas mundanas. A esas definiciones del hombre medio pueden aproximarse otras de carácter intelectual o estético, no exentas de interés, aunque unilaterales. Para algunos, la mediocridad consistiría en la ineptitud para ejercitar las más altas cualidades del ingenio. Para otros, sería la inclinación a pensar a ras de tierra. Mediocre correspondería a burgués, por contraposición a artista. Flaubert lo definió como un hombre que piensa bajamente. Juzgado con ese criterio, le parece detestable. Tal resulta en la magnífica silueta de Helo, traspapelado prosista católico que nos enseñó a admirar Rubén Darío. Distingue al mediocre del imbécil. Este ocupa un extremo del mundo y el genio ocupa el otro. El mediocre está en el centro. Será entonces lo que en filosofía, en política o en literatura se llama un ecléctico, un justo medio. De ninguna manera, contesta. El que es justo medio lo sabe, tiene la intención de serlo. El hombre mediocre es justo medio sin sospecharlo. Lo es por naturaleza, no por opinión, por carácter, no por accidente. En todo minuto de su vida y en cualquier estado de ánimo, será siempre mediocre. Su rasgo característico, absolutamente inequívoco, es su deferencia por la opinión de los demás. No habla nunca, repite siempre. Juzga a los hombres como los oye juzgar. Reverenciará a su más cruel adversario, si éste se encumbra. Desdeñará a su mejor amigo si nadie lo elogia. Su criterio carece de iniciativas. Sus admiraciones son prudentes. Sus entusiasmos son oficiales. Esa definición descriptiva, análoga a las que repitiera Barbey d'Aurevilly, posee más sugestiva elocuencia, aunque parte de premisas estéticas para llegar a conclusiones morales. El hombre normal de Bobbio y Lombroso corresponde al filisteo de Heine y de Schopenhauer, aproximándose ambos al burgués antiartístico de Flaubert y Barbey d'Aurevilly. Pero fuerza es reconocerlo. Tales definiciones son inseguras desde el punto de vista de la psicología social. Conviene buscar una más exacta e inequívoca abordando el problema por otros caminos. 4.
Concepto social de la mediocridad. Ningún hombre es excepcional en todas sus aptitudes, pero no podría afirmarse que son mediocres a carta cabal los que no descuellan en ninguna. Desfilan ante nosotros como simples ejemplares de historia natural, con tanto derecho como los genios y los imbéciles. Existen, hay que estudiarlos. El moralista dirá, después, si la mediocridad es buena o mala. El psicólogo, por ahora, le es indiferente. Observa los caracteres en el medio social en que viven, los describe, los compara y los clasifica de igual manera que otras naturalistas observan fósiles en un lecho de río o mariposas en la corola de una flor. No obstante las infinitas diferencias individuales, existen grupos de hombres que pueden englobarse dentro de tipos comunes. Tales clasificaciones, simplemente aproximativas, constituyen la ciencia de los caracteres humanos, la etología, que reconoce en Teofrasto su legítimo progenitor. Los antiguos fundábanla sobre los temperamentos. Los modernos buscan sus bases en la preponderancia de ciertas funciones psicológicas. Estas clasificaciones, admisibles desde algún punto de vista especial, son insuficientes para el nuestro. Si observamos cualquier sociedad humana, el valor de sus componentes resulta siempre relativo al conjunto. El hombre es un valor social. Cada individuo es el producto de dos factores, la herencia y la educación. La primera tiende a proveerle de los órganos y las funciones mentales que le transmiten las generaciones precedentes. La segunda es el resultado de las múltiples influencias del medio social en que el individuo está obligado a vivir. Esta acción educativa es, por consiguiente, una adaptación de las tendencias hereditarias a la mentalidad colectiva, una continua aclimatación del individuo en la sociedad. El niño desarrollase como un animal de la especie humana, hasta que empieza a distinguir las cosas inherentes a los seres vivos y a reconocer entre estos a sus semejantes. Los comienzos de su educación son, entonces, dirigidos por las personas que le rodean, tornándose cada vez más decisiva la influencia del medio. Desde que ésta predomina, evoluciona como un miembro de su sociedad y sus hábitos se organizan mediante la imitación. Más tarde, las variaciones adquiridas en el curso de su experiencia individual pueden hacer que el hombre se caracterice como una persona diferenciada dentro de la sociedad en que vive. La imitación desempeña un papel amplísimo, casi exclusivo, en la formación de la personalidad social. La invención produce, en cambio, las variaciones individuales. Aquella es conservadora y actúa creando hábitos. Esta es evolutiva y se desarrolla mediante la imaginación. La diversa adaptación de cada individuo a su medio depende del equilibrio entre lo que imita y lo que inventa. Todos no pueden inventar o imitar de la misma manera, pues esas aptitudes se ejercitan sobre la base de cierta capacidad congénita, inicialmente desigual, recibida mediante la herencia psicológica. El predominio de la variación determina la originalidad. Variar es ser alguien, diferenciarse es tener un carácter propio, un penacho, grande o pequeño, emblema, al fin, de que no se vive como simple reflejo de los demás. La función capital del hombre mediocre es la paciencia imitativa. La del hombre superior es la imaginación creadora. El mediocre aspira a confundirse en los que le rodean. El original tiende a diferenciarse de ellos. Mientras el uno se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad, el otro aspira a pensar con lo propio. En ello estriba la desconfianza que suele rodear a los caracteres originales. Nada parece tan peligroso como un hombre que aspira a pensar con su cabeza. Podemos recapitular. Considerando a cada individuo con relación a su medio, tres elementos concurren a formar su personalidad: la herencia biológica, la imitación social y la variación individual. Todos, al nacer, reciben como herencia de la especie los elementos para adquirir una personalidad específica. El hombre inferior es un animal humano. En su mentalidad enseñoréanse las tendencias instintivas condensadas por la herencia y que constituyen el alma de la especie. Su ineptitud para la imitación le impide adaptarse al medio social en que vive. Su personalidad no se desarrolla hasta el nivel corriente, viviendo por debajo de la moral o de la cultura dominante.
y en muchos casos fuera de la legalidad. Esa insuficiente adaptación determina su incapacidad para pensar como los demás y compartir las rutinas comunes. Los más, mediante la educación imitativa, copian de las personas que los rodean una personalidad social perfectamente adaptada. El hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad. Es por esencia imitativo y está perfectamente adaptado para vivir en rebaño, reflejando las rutinas, prejuicios y dogmatismos reconocidamente útiles para la domesticidad. Así como el inferior hereda el alma de la especie, el mediocre adquiere el alma de la sociedad. Su característica es imitar a cuantos le rodean, pensar con cabeza ajena y ser incapaz de formarse ideales propios. Una minoría, además de imitar la mentalidad social, adquiere variaciones propias, una personalidad individual netamente diferenciada. El hombre superior es un accidente provechoso para la evolución humana. Es original e imaginativo, desadaptándose del medio social en la medida de su propia variación. Esta se sobrepone a atributos hereditarios del alma de la especie y a las adquisiciones imitativas del alma de la sociedad, constituyendo las aristas singulares del alma individual que le distinguen dentro de la sociedad. Es precursor de nuevas formas de perfección, piensa mejor que el medio en que vive y puede sobreponer ideales suyos a las rutinas de los demás.